El capitalismo ha ido evolucionando y el nivel de vida de los obreros en el mundo de la economía de mercado ha subido enormemente, mucho más que en el mundo comunista. En cambio, el sistema comunista, cuando se transformó en socialismos verdaderos, lo que llaman los socialismos reales, en estados que realmente tenían ese sistema, fracasó en todas partes del mundo. Por eso es que es tan extraño que en América Latina se retome la idea del socialismo del siglo XXI. Argentina es uno de los países más ricos del mundo. Hay mucha intervención del Estado, hay mucho populismo, hay mucha restricción a las empresas, pero se han metido en un sistema, muy en la línea bolivariana, un sistema que frustra las capacidades y impide que se llegue al pleno empleo. Cuando se llega al pleno empleo, los salarios reales de la gente más pobre empiezan a subir. Mientras no se llegue al pleno empleo, hay siempre una capa de pobreza muy grande y es una pobreza que ha ido aparentemente creciendo en Argentina en los estratos más bajos. Obviamente que siempre hay gente que le va muy bien y hay sectores que están siempre muy prósperos, pero debiera estar toda la sociedad argentina muy bien si es que tuviera pleno empleo y si hubiera crecimiento de los salarios reales de los sectores de más bajos ingresos. Yo veo una izquierda apoyada por el movimiento bolivariano internacional muy fuerte que se está imponiendo en las mentes de los jóvenes, y veo a los sectores que debieran defender los grados de libertad o una economía como la de mercado, que es mucho más eficiente, los veo más débiles, los veo como que no opinando lo suficiente, los veo temerosos, los veo como que no quieren meterse en problemas. Entonces no están en estas organizaciones de base ideológicas que promueven un sistema. Pero curiosamente la idea del socialismo, del comunismo, resurge con Chávez. Ahora está pensando que quizás el comunismo se puede reflotar. Yo creo que hay una participación creciente y me parece que sea sano para la sociedad que la juventud se interese en los temas públicos. Y ojalá esa participación venga acompañada de un afán de informarse, educarse y documentarse para que esa participación sea constructiva, vigorosa y valiosa para la sociedad. ¿Cuáles serían las herramientas para llegar a esta juventud? Bueno, en todos los países son los partidos políticos, los centros de estudio, las conferencias como esta, o sea, a mí me parece que esta fue una magnífica oportunidad para discutir un tema que a todos nos ayuda a pensar. Bien, son 20 años de la caída de este sistema. ¿Cómo ve el mundo después hoy, planteándose esto? Bueno, lo veo en una situación compleja y difícil, hay una crisis mundial y esperemos que haya lucidez para superarla. ¿Y en nuestro país? Yo digo, Argentina no va a tener los 4 años que tuvo, va a tener, le voy a dar un número, si Argentina crece la mitad de lo que creció en los últimos 4 años es un buen resultado. Un saludo para usted. Gracias. Muchísimas gracias por Gracias a ustedes. Gracias. Bien, gracias. ¿Qué significó la caída del muro? ¿Para la libertad? Sí, para la libertad y para la humanidad. De la perspectiva de una alemana, mucho, porque era una situación con un país o un pueblo dividida en dos, no solamente dos países, sino dos sistemas. Un sistema que no dio libertad y el nivel de la vida era mal, y solamente por mala suerte nació en Dresden uno podría vivir mal, y por la suerte nació en Colonia, por ejemplo, la vida era diferente del mismo pueblo, en la misma situación, que era bastante difícil después de la guerra, pero solamente por accidente. Exactamente. Bueno, lo más obvio son muros físicos, y lo teníamos en Alemania. Claro, los muros culturales o en las cabezas la intolerancia, por ejemplo, entre religiones, es un muro que tampoco ayuda a la gente de vivir mejor y de desarrollarse. Tenemos que aprender que no hay soluciones fáciles, que tenemos que cooperar no solamente en un país, sino en regiones y en el mundo como una entidad global, pero que cada
pueblo, ciudad, país tiene que desarrollar sus soluciones por sus problemas específicas, y que la gente como deben que participar en este proceso como ciudadanos, con autoestima, con derechos y con la disposición de cooperar en el sentido de la palabra, hacer algo junto y con respeto por los demás y con tolerancia por otras ideas. Como cerró el ciclo usted en su charla, libertad, libertad, libertad. Exactamente. Gracias, Bettina. Es mi primera visita. Nací en Moscú, en Rusia, y afortunadamente nos emigramos cuando tenía 3 años, así que no viví, por mi gran suerte, no viví la experiencia comunista, pero mis padres, mis abuelos sí, y escapamos, y bueno, yo crecí en Canadá y después me radiqué en los Estados Unidos. ¿Y cuál sería tu mensaje hoy para los jóvenes, ¿no?, en cuanto al defender y mantener este sistema de la libertad y de las repúblicas? Sí, la libertad y el Estado de Derecho es muy importante, y la democracia, o sea, el sistema que más garantiza la libertad del individuo, no es una democracia pura, sino un sistema donde hay poderes separados, donde hay cheques y balances, donde cada uno está sospechoso del poder de que ejerce el gobierno, y siempre hay que controlar a los que controlan a los ciudadanos. Cada ciudadano tiene que aprender y usar sus derechos para que el gobierno no expande sus poderes de más de lo que la Constitución les da. Bien, marcaste alguna frase de uno de los padres fundadores de la Constitución en los Estados Unidos. ¿Podés compartirla un poco con nosotros? Sí, bueno, es en una colección de ensayos que se llaman los papeles federalistas, Federalist Papers, y en el número 51 de esos ensayos, James Madison escribió que si los hombres, bueno, si todo el mundo fueran ángeles, no hubiera sido un problema, es utopía. Si los ángeles gobernaran a los hombres, también el gobierno sería perfecto y ningún problema. Pero en la realidad, donde los hombres tienen que gobernar sobre sí mismos, hay en primer plazo tener que darles poder a controlar a los gobernados, pero en segundo, obligar al gobierno a controlar a sí mismo. Y eso es el gran desempleo, el gran desafío de toda la teoría política moderna. Y evidentemente en esta conferencia, como averiguamos, hubo un gran fracaso en este sentido en la Unión Soviética, y bueno, estamos viendo lo que está pasando por todos lados del mundo, y para el futuro argentino también sugiero que, como dije, que hay poder separado, limitado y todo eso, porque la gran protección para la libertad y los derechos humanos no es ponerlas en una carta de derechos, sino que limitar y controlar al gobierno. ¿Qué otro mensaje nos dejarías a la sociedad tucumana en la tierra de Alberdi? Bueno, espero que viajen y a Buenos Aires y al exterior para conocer más y aprender más de otros sistemas, de otra manera de vida. Bien, te agradecemos mucho el momento que nos has dado. Gracias. En América Latina creo que lo que nos está pasando es que hay un intento de volver a armar algo que sea parecido a lo que ellos llaman el socialismo del siglo XXI. Esto viene desde Chávez, y luego tenemos varios países en Ecuador, pero ha llegado a Bolivia, con Perú tenemos ahora grandes dudas con Ollanta Humala, y lamentablemente también en la Argentina. Con lo cual ese modelo que se admira en el gobierno argentino, dice admirar, realmente es un modelo que es las ideologías del pasado que han fracasado estrepitosamente. Ahora, lo que es importante es entender por qué se nos va a venir este problema, porque si no entendemos bien el diagnóstico, la crisis que seguramente va a venir no la vamos a aprovechar bien. Si en cambio comprendemos que lo que hay es un fenomenal estado derrochador, que despilfarra, que regala fenomenalmente, que además con una paradoja, ¿quién es el más perjudicado de los planes Descansar? Las personas que lo reciben. Porque la persona que recibe un plan Descansar pierde dignidad y pierde autoestima. ¿Cómo le haces entender? Lo saben, hoy hay que liberarse de la dependencia de los planes sociales. Y eso se hace con una sola forma, que es trabajando. Pero como el trabajo es duro,
es muy difícil invitar a la gente a trabajar. Esa gente es la que más ha perdido en una oportunidad de comprender el verdadero problema de la Argentina. ¿Y cuál es la solución? El problema es el regalo permanente de los gobiernos para comprar votos, son los planes de asistencia por todos lados, y de la otra cara de la moneda es la falta de trabajo. Entonces hay que multiplicar el trabajo, y hay una sola forma de multiplicar el trabajo, que es multiplicar las empresas. Por lo tanto, no podemos estar todo el tiempo enojados con las empresas. Casi todo el tiempo estamos castigando a las empresas. Lo que no nos damos cuenta es que castigando a las empresas es exactamente igual que castigar al trabajo. ¿Cómo enfrentamos el 2012? ¿Pensás vos que va a haber esa relación de amistad con las empresas para promocionar, para estar, digamos, a aprovechar la oportunidad como vos marcás? Todo indica que no. Todo indica que vamos a seguir con más de lo mismo. Uno puede ver encima una enorme inoperancia en el gobierno, porque han desmantelado los técnicos del Banco Central y están manejando el Banco Central sin entender lo que están haciendo. Y entonces, de un principio de corrida de gente que iba a comprar dólares, transformaron un principio de corrida en gente que iba a sacar los depósitos de los bancos, los depósitos en dólares de los bancos. Eso era totalmente innecesario. A controlar el tipo de cambio, claramente puede tener un éxito de corto plazo, de muy corto plazo, de taponear algo que se viene, que es la suba del dólar. Tengo que prevenirme para el 2012, entonces, ¿qué hago? Hay que trabajar mucho, cada vez más. Vamos a tener que trabajar más porque se vienen tiempos duros y hay que hacerlo con optimismo. Y hay que aprovechar para reflexionar. ¿Qué tipo de país queremos? Y sobre todo acá en Tucumán, leemos Alberdi. Ahí vamos a descubrir cuál es el país que queremos. El país de Alberdi, el país que Alberdi soñó, el país de Sarmiento, el país de Echeverría, ese país que soñaron esas personas, que fue un país maravilloso, que además supo ser maravilloso y llegó a ser la 8ª o 9ª potencia del mundo.